Buenas, mi nombre es Rafael Rojo, trabajo como ingeniero de datos en MIOTI y en esta masterclass lo que vamos a ver es cómo la ciencia de datos nos puede ayudar a predecir el precio de las criptomonedas. En primer lugar, lo que voy a hacer es definir qué es la ciencia de datos, pero antes de nada me gustaría saber qué sabéis vosotros sobre la ciencia de datos. ¿Vale? He creado una encuesta en Polef que voy a compartir a través del chat porque me gustaría saber qué sabéis vosotros sobre la ciencia de datos. ¿Qué palabras se os viene a la cabeza? Mira, ciencia que intenta extraer información de los datos. Bien. A ver, decidme más cosas. ¿Qué sabéis? Palabras que se os vengan a la cabeza. La extracción de valor con datos estructurados y no estructurados. Bueno, entiendo que es el uso de los datos para anticiparse a los hechos. Análisis de datos. Extracción de conocimiento con los datos. Vale, muy bien. Y no os preocupéis si a lo mejor no decís algo acertado, que esto no es un examen. Algoritmos matemáticos de predicción. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dar unos segundos más por si alguien quiere escribir algo más. No seáis tímidos, vosotros decid lo que os venga a la cabeza, alcanzar posiciones de anticipación por conocimiento de datos. ¿Vale? Porque yo también aprendo de vuestras definiciones, de lo que entendéis por ciencia de datos. Muy bien. Frente a la competencia. Es el estudio del dato como unidad fundamental de información para generar insights y nuevos conocimientos. Bueno, estupendo. Poner en correlación análisis de datos, el estudio de los datos. Mejor entender a nuestros datos. Bueno, os veo muy participativos. Bien. Sobre todo en crisis de reputación, resoluciones de crisis de reputación. Bueno, algunos aquí afinando muchísimo. Bien, bien. Extraer conocimiento nuevo de un conjunto de datos. Bueno, creo que habéis dado bastantes definiciones, habéis sido muy participativos y os lo agradezco mucho, porque también de lo que vosotros me contáis aprendo yo, porque esto es una formación constante. Y bueno, voy a definir qué es la ciencia de datos, ¿vale? Y para ello voy a utilizar una definición que utilizó, Carlos Picazo. Se la he tomado prestada con su permiso. Y, bueno, dice que está bastante bien porque, describe de una forma bastante concisa y descriptiva lo que es la ciencia de datos, ¿no? Y según Carlos, es la ciencia que nos ayuda a responder preguntas a través del análisis de datos. Bien. ¿Qué tipo de preguntas? Son preguntas generalmente relacionadas con negocio, como por ejemplo, ¿cómo puedo aumentar mis beneficios? ¿Cómo puedo reducir los costes? ¿Si es el momento apropiado para lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio? Bueno, pues todas estas preguntas van a ser respondidas, van a ser resueltas con datos. Generalmente con datos, grandes cantidades de datos que tenemos presentes en nuestras empresas, ¿vale? Bien, esto que veis aquí es la estructura básica de un proyecto de Data Science, bastante básica, ¿vale? ¿Por qué lo pongo aquí? ¿Por qué lo pongo? Pues porque mi objetivo para esta masterclass es que veamos cada uno de los elementos de esta estructura y vayamos construyendo poco a poco un proyecto de ciencia de datos, ¿vale? Básicamente, lo que nos dice esta estructura, que por lo demás, insisto, es bastante básica, es que partiendo de una necesidad, que en nuestro caso va a ser la predicción del precio de las criptomonedas, vamos a utilizar unas fuentes de datos, vamos a desarrollar un modelo por el que vamos a pasar estos datos y como resultado, y este modelo va a arrojar unos resultados, los cuales van a ser visualizados por nuestros clientes o por una unidad de negocio, por analistas de datos
por quien los requiera. Pues bueno, van a visualizar estos datos, bueno, estos resultados y les va a permitir tomar mejores decisiones. Que en este caso, pues, sería si es apropiado el invertir en más en Bitcoin o si por el contrario me mantengo en la posición, etcétera. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Bien, bueno, una cosita que me dejo y es que, bueno, yo siempre he tenido, desde que soy ingeniero, siempre he tenido una inquietud o una curiosidad por saber cómo se hace un proyecto de principio a fin. Entonces, bueno, yo cuando me inicié en este mundo de la ciencia de datos, pues, bueno, para mí lo que era un primer paso, lo que me resultaba básico, es que me dieran unas directrices básicas, unos primeros pasos, a partir de los cuales comenzar a construir mi proyecto, ¿vale? Pero bueno, luego en la vida real las cosas pues son más complicadas, están llenas de matices, pero bueno, es bueno empezar por unos pasos básicos y luego ir construyendo alrededor de ellos y aprendiendo. Bien, antes de meternos de lleno a crear nuestro proyecto de ciencia de datos, voy a ver un poco por encima lo que son las criptomonedas. Pues bien, las criptomonedas, si estamos en esta masterclass, pues bueno, más o menos los que estamos aquí sabemos lo que son o por lo menos nos suenan, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ellas por si alguien no está muy informado de lo que son. Y bueno, son un sistema monetario que surgió a raíz de la crisis financiera de 2008 y que tiene por objetivo pues, que una persona pueda pasar valor a otra sin intervención de los gobiernos y de otras instituciones, como por ejemplo los bancos, ¿vale? Esto hace de las criptomonedas que sean un bien inconfiscable por parte de los gobiernos, según algunos autores, o que, por ejemplo, con respecto de los bancos, se les elimina como intermediario, de manera que las operaciones se realizan sin comisiones y, entre otras cosas, de una forma inmediata y, sobre todo, algo que es muy importante, se realizan de forma anónima. También en los inicios del Bitcoin, que bueno, fue de las primeras criptomonedas, se dijo que no estaba sujeta a la inflación. Pero bueno, hoy en día, viendo la situación de inflación en la que nos encontramos, pues vemos que claramente afecta a las criptomonedas, a su precio. Pues bien, ¿qué ejemplos de criptomonedas tenemos? Pues hay miles, hay miles. La más conocida pues, es Bitcoin, pero luego, por supuesto, hay otros más, como por ejemplo Ethereum, Cardano, Dogecoin, etc. Os dejo un enlace a un artículo de Forbes de febrero de este año, donde se comenta un poco por encima cuáles son las criptomonedas más populares, por si estáis interesados. Bien, por último, en cuanto a las criptomonedas, me gustaría hablar de un aspecto fundamental que las caracteriza, que es su alta volatilidad. En primer lugar, ¿qué es esto de la volatilidad? Pues que el precio de las criptomonedas varía de una forma muy brusca en un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí, que corresponde al precio del Bitcoin durante el primer semestre del año pasado, vemos que más o menos a principios de febrero tenía un valor de unos $30.000 y a primeros de marzo, pues casi los $60.000. ¿Qué ocurre? Que en apenas un mes ha sufrido una variación de unos $30.000, lo cual es una bestialidad. Si seguimos mirando esta gráfica, vemos que desde comienzos de marzo hasta mediados de abril alcanza casi los 65.000 y luego desde mediados de abril hasta lo que entiendo que es pues, principios de junio, o bueno, el mes de junio, vuelve a caer hasta los $37.000. Para que veáis qué variabilidad, qué volatilidad tan bestia tiene, ¿no?
Se dice, ¿no?, que la volatilidad de las criptomonedas es hasta 4 veces superior a la que existe en la bolsa tradicional, ¿no? Y bueno, ¿por qué las criptomonedas tienen una volatilidad tan grande? Pues bueno, según los expertos, se debe a su novedad, a que son recientes. Bueno, surgieron a partir del año 2008 y eso es relativamente hace poco, ¿no? Es decir, se encuentra en un estado inmaduro, de inmadurez, ¿no? Y bueno, pues también, como en la bolsa tradicional, se encuentran sujetos a los sucesos que ocurren en el mundo. Por ejemplo, cuando comentaba el tema de la inflación, ¿no? El periodo de inflación que estamos atravesando ahora, pues obviamente afecta al precio de las criptomonedas. Pero también pueden afectar otros sucesos, como por ejemplo, creo que Elon Musk fue a un programa de la televisión norteamericana y a partir de ahí, pues bueno, el precio de las criptomonedas se volvió loco. O, por ejemplo, en El Salvador, si no me equivoco, su presidente dijo que iba a pagar iba a comprar deuda pública con Bitcoin y, pues bueno, pues todos estos sucesos influyen. O como más recientemente me he podido informar, la subida de los tipos de interés en Estados Unidos ha hecho que muchos clientes, bueno, que tenían inversiones en Bitcoin, pues estén invirtiendo ahora en deuda pública y en Estados Unidos. O sea, es un mundo muy, muy, muy complejo en el que no solo la inmadurez, sino, por supuesto, todo lo que ocurre en el mundo, pues tiene una influencia en el precio de las criptomonedas, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, viendo un poco por encima qué son las criptomonedas y destacando, pues bueno, uno de sus aspectos más característicos como es la volatilidad, nos vamos a meter a crear nuestro proyectito de ciencia de datos, ¿vale? Pues bien, en la primera de las partes sería aquí un bloque que he denominado de negocio y bueno, en este bloque no voy a decir nada nuevo que antes no haya dicho, pero bueno, lo voy a poner en contexto, ¿vale? Lo primero es identificar la necesidad, ¿vale? Tenemos claro que es predecir el precio de las criptomonedas, porque ese es el título de esta masterclass. Pero ya te digo, lo vamos a poner un poco en contexto y vamos a suponer que se ponen en contacto con nosotros un banco que quiere crear un servicio de criptobanking, ¿vale? Por el cual, pues bueno, desea ofrecer a sus clientes información relevante sobre la industria de la criptomoneda. Y una de esas informaciones relevantes que quiere ofrecer a sus clientes es el precio. Es realizar una predicción del precio de las criptomonedas más populares. Pues bueno, ya tenemos identificada cuál es la necesidad. Predecir el precio de las criptomonedas. Ahora bien, ¿para qué queremos realizar esa predicción? Bueno, pues porque ya lo hemos dicho, ¿no? Porque queremos dar esa información a nuestros clientes. La queremos ofrecer como servicio porque pensamos que podemos obtener un beneficio de ello, ¿no? Pues bien, con esta información, además que vamos a proporcionar a nuestros clientes, el objetivo final es que con esta información ellos tomen mejores decisiones. Mejores decisiones a la hora de invertir en criptomonedas. Cuándo comprar, cuándo vender, cuándo mantenerse en su posición. Ese es el verdadero objetivo, en mi opinión. Que el cliente, en base a esta información, tome mejores decisiones. Pues bien, en esta parte de la estructura de nuestro proyecto, pues bueno, ha ido bastante rápido, parece bastante sencillita, pero es esencial, es muy importante que tengamos identificada cuál es la necesidad, es decir, qué es lo que queremos hacer y para qué lo queremos hacer. ¿Por qué es importante? Porque si no lo tenemos claro desde un principio, los siguientes pasos que vamos a dar a la hora de desarrollar el proyecto, pues bueno, puede que no acaben en buen puerto, ¿vale? Por eso es muy importante establecer unas buenas bases. Y esa base comienza por, repito, identificar correctamente la necesidad y saber qué queremos hacer. Bien, pues pasamos al siguiente bloque,
que sería el de las fuentes de datos. Si recapituláis un poco a la definición que hice de ciencia de datos, esa definición de Carlos Picazo, que está bastante bien, pues bueno, nosotros intentamos responder las preguntas de negocio, en nuestro caso, ¿cómo puedo predecir el precio de las criptomonedas con datos? Pues bueno, esta es la parte donde vamos a ver qué datos vamos a utilizar. Pues bien, vamos a utilizar un dataset que he tomado de un reto de Kaggle en el que te vienen el precio de 14 criptomonedas, de las más populares, como podéis ver aquí, de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc. Los datos están tomados en un periodo desde desde el año 2018 hasta septiembre del año pasado. Y lo que resulta muy interesante es que contiene más de 24 millones de filas de datos, lo cual no es poca cosa. Esto es Big Data, ¿vale? Y bueno, eso en cuanto al primero de los datasets. Luego, por otro lado, vamos a tomar de Twitter unos tweets de Elon Musk para ver cómo los tweets que él pone en esta red social influyen al precio del Dogecoin. Pues bueno, en cuanto a esta estructura, ahora mismo vamos como un tiro y hemos visto tanto el bloque que yo he llamado de negocio como de fuentes de datos. Y básicamente lo que he hecho es, volviendo otra vez a la definición que hice de ciencia de datos, tengo clara cuál es la pregunta de negocio que me he hecho, que es predecir el precio de criptomonedas, quiero resolverla con datos, los datos ya sé de dónde tomarlos, pues bueno, me voy a poner manos a la obra y voy a desarrollar el modelo y voy a visualizar los resultados que arroja este modelo. En esta parte es importante decir que solamente voy a desarrollar el modelo que realiza la predicción, pero no lo voy a poner en producción, porque eso es harina de otro costal, ¿vale? Pues bien, en este apartado, pues bien, a la hora de desarrollar el modelo, que es el corazón de nuestro proyecto de ciencia de datos, es la máquina, entre comillas, que va a transformar la materia prima, que son nuestros datos, en estas tan buscadas predicciones, ¿no?, que queremos ofrecer a nuestros clientes. Hay que seguir una serie de pasos, que son estos que veis aquí reflejados. A ver, si buscáis por Google los pasos a seguir para realizar un modelo de ciencia de datos, pues bueno, vais a ver que esta lista es más extensa y más detallada. Pero bueno, como esta masterclass tiene un carácter divulgativo, pues bueno, he puesto los que he considerado, a mi juicio, fundamentales y más atractivos y en los que se puede ver un poco qué nos ofrece la ciencia de datos en cuanto al tema que ahora mismo nos ocupa, que es la predicción del precio, ¿no?, de las criptomonedas. Pues bien, dicho esto, he seleccionado estas tres etapas, estos tres pasos, que son la limpieza de datos, el análisis exploratorio de datos y la creación del modelo. Aquí, pues bueno, pues he hecho en falta, por ejemplo, la selección de variables, ¿no?, u otras más, pero bueno, como digo que esto tiene un carácter divulgativo, pues me he centrado en estos tres, ¿vale? Pues bien, a la hora de desarrollar este proyecto, pues bien, voy a utilizar una herramienta que se llama Jupyter Notebook, ¿vale? Yo creo que muchos de los que estáis aquí lo conoceréis, pero para quienes no lo conozcan, bueno, Jupyter Notebook es una aplicación web que se utiliza para crear documentos, no solo que contengan código, sino también texto, ecuaciones, demás. Y la verdad que viene muy a propósito el utilizar esta herramienta en este contexto de la masterclass, pues para desarrollar el modelo. Pues bien, voy a compartir. Ya estoy compartiendo, ¿no? Vale. Pues bien, este es el aspecto que tiene mi notebook. Y bueno, lo que tengo pensado es que no voy a ir línea por línea de código explicándolo,
pero sí voy a ir parte por parte viendo un poco de qué va esto, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, quiero comentar que este código está desarrollado en código Python, que es, pues bueno, uno de los lenguajes por excelencia de la ciencia de datos. Hay otro que es R, pero bueno, Python, si no estoy yo muy equivocado, es de los más utilizados. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo he creado cómo se ha creado este modelo, ¿vale? Pues bien, comenzamos con las librerías que vamos a utilizar. ¿Qué es esto de las librerías? Pues bueno, igual que un mecánico o un electricista tiene sus herramientas, el científico de datos, que es la persona que se encarga de desarrollar estos modelos, pues también tiene sus herramientas. Y estas herramientas, pues, se llaman NumPy o Pandas, que se utilizan para el tratamiento de datos. Se llaman Matplotlib o Plotly, que se utilizan para la representación de gráficas. O, por ejemplo, TensorFlow, que se utiliza para crear modelos. Pues bueno, viendo así un poco por encima algunas de las librerías que vamos a utilizar, vamos a cargar las fuentes de datos. Las fuentes de datos que comentaba antes. Por un lado, la que contiene el precio de las 14 criptomonedas y, bueno, más adelante en el notebook, me refiero, se realizará la carga de los tweets realizados por Elon Musk, ¿vale? Pero bueno, para realizar esta carga de datos vamos a utilizar una herramienta que es Pandas, que bueno, la he comentado hace unos segundos. Esta herramienta lo que hace es tomar los datos que tengo en un archivo en mi ordenador y los trae hasta la aplicación para que yo pueda jugar con ellos y visualizarlos, tal como aquí, ¿vale? Este es el aspecto del dataset con el que me hice en Kaggle, ¿vale? Este es el aspecto que tiene el dataset con el precio de las 14 criptomonedas. Básicamente lo que tenemos es información minuto a minuto para cada una de las 14 criptomonedas, ¿vale? De manera que tenemos el precio de apertura de la criptomoneda, en este caso Ethereum, al inicio de ese minuto. Un poquito de zoom al notebook. Sí. Vale, se ve así un poco mejor. Vale. Bien, lo que comentaba, aquí en este dataset lo que tenemos es información minuto a minuto de cada una de las 14 criptomonedas que se han tenido en cuenta, ¿vale? Bueno, aquí veis algunos ejemplos de todas esas, pues son Ethereum, Dogecoin, IOTA, Bitcoin, Monero, Bitcoin Cash, Cardano, etcétera, ¿no? Pues bien, se presenta información minuto a minuto de cada una de estas criptomonedas, de manera que incluye el precio de apertura, es decir, el precio que tiene la criptomoneda al empezar ese minuto, el precio de cierre, es decir, el precio que tiene, en este caso Ethereum, al finalizar ese minuto, y los valores máximo y mínimo que alcanza durante ese periodo de un minuto. También incluye el volumen, que es la cantidad de criptomoneda que se ha manejado en ese periodo de tiempo, ¿vale? Bueno, hay otros campos y aquí abajo, pues bueno, en inglés tenéis una explicación más en detalle de lo que significa cada columna, ¿vale? Pues bien, dicho esto, creo que no me dejo nada. Hemos visto un poco por encima con qué datos vamos a trabajar. Pues bueno, ya había indicado que una etapa fundamental a la hora de desarrollar un modelo es la limpieza de datos. Y es fundamental no porque sea una tarea muy glamurosa, sino porque ocupa entre un 80 y un 90% del trabajo del científico de datos. Así que solo por el tiempo que ocupa ya merece la pena que sea una tarea importante y que se deba mencionar, ¿vale? Aunque sí es verdad que este dataset viene bastante limpio y nos viene bastante bien en general. Bueno, yo aquí pues
para que veáis un poco de qué trata esto de la limpieza de datos, pues he engañado un poco al dataset y lo que he hecho, bueno, ha sido imprimir información de sus columnas. Veis el nombre de cada columna aquí a la izquierda, aquí a la derecha, el formato que tiene cada columna. Int y float significa que tienen un formato, son de tipo numérico. Aquí donde pone object, esto no es un formato numérico. ¿Qué ocurre? Que nuestro modelo solo va a entender de números. Entonces, si nosotros estamos introduciendo columnas que no tienen un formato numérico, pues no tenemos nada que hacer. Por tanto, tenemos que transformar, aunque nosotros lo veamos como números, el modelo no lo va a entender como tal. Por tanto, tenemos que transformar estas columnas a un formato numérico. Si habéis trabajado con Excel y tenéis en una columna números con formato numérico y en otra columna números con formato tipo texto, si realizáis una operación entre ambas columnas, como por ejemplo una suma o una multiplicación, Excel no os va a dejar. Y no os va a dejar porque una de esas columnas tiene formato texto y él lo ve como texto, no lo ve como número. Pues esto es igual. Esta, por ejemplo, pues sería una tarea importante dentro de lo que es la limpieza de datos. Otras, ¿cuáles serían? Por ejemplo, ver si existen filas duplicadas. No queremos información redundante en nuestro conjunto de datos. Y tampoco queremos información corrupta. Imaginaos que aquí en esta columna, donde tenemos el nombre de nuestra criptomoneda, aparecen una serie de caracteres sin sentido. Bueno, nosotros no queremos trabajar con datos así, porque en algún momento pues no lo vamos a hacer bien. Entonces, por eso es muy importante esta etapa de mirar muy bien qué tenemos en nuestros datasets y corregirlo, ¿vale? Pues bien, dicho esto, voy a pasar a la siguiente etapa que había comentado, que es el análisis exploratorio de datos. Pues bien, si en la anterior etapa lo que hemos hecho ha sido de alguna manera acondicionar el dato, aquí lo que vamos a hacer es investigarlo, ver qué tenemos entre manos. Entonces, para ello, vamos a utilizar unas técnicas que consisten básicamente en, prácticamente en hacer gráficas de los datos que tenemos y también en imprimir los valores de estadísticos básicos, como puedan ser pues, la media, la varianza, máximos, mínimos, correlaciones, etc. Este capítulo puede ser amplísimo. Para que veáis un ejemplo de lo que se puede hacer en esta etapa, en el desarrollo de un modelo, pues bueno, voy a analizar si Bitcoin y Ethereum están correlacionadas. ¿Qué es eso de la correlación? Pues si existe alguna relación entre ellas en términos estadísticos. Pero eso no quiere decir que haya una causalidad. Es decir, si sube el precio de Bitcoin, no es causa de que suba también el precio de Ethereum, ¿vale? Estamos hablando de una relación en términos matemáticos. ¿Bien? Pues bueno, en primer lugar, como decía, el análisis exploratorio de datos se basa en técnicas gráficas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a representar de toda nuestra serie histórica, que va desde el año 2018 hasta septiembre de 2021, bueno, voy a mostrar una pequeña parte que son las últimas 5 horas, ¿no? de datos de Bitcoin, y para ello voy a utilizar una herramienta que he mencionado antes, no sé si os acordáis, que es Matplotlib. Pues bueno, dentro de Matplotlib, y mirad aquí con apenas estas líneas de código, o sea, poquísimo, utilizamos una herramienta apropiada para representar datos financieros, ¿vale? Y te salen cosas tan estupendas como estas, ¿vale? En la parte de arriba lo que tenemos es una gráfica de velas que representa de una forma condensada y bastante, aporta bastante información, pues los valores de los que veníamos hablando, que son el precio de apertura, el precio de cierre, los valores máximos y mínimos
que toman durante ese periodo de 1 minuto. Y luego abajo, pues bueno, tenemos el clásico diagrama de barras que muestra el volumen de criptomoneda que se ha movido durante ese minuto, ¿no? Y repito, con Matplotlib y apenas estas líneas de código, somos capaces de generar este gráfico tan estupendo. O sea, para que veáis lo potentes que son las herramientas que a veces pueden llegar a utilizar los científicos de datos, ¿vale? Pues bien, esto mismo que he hecho para Bitcoin, también lo hago para Ethereum, ¿vale? Y bueno, pues aunque no se ve bien, voy a alternar entre una gráfica y otra, pero lo que es la forma del diagrama del gráfico de velas, pues bueno, parece que se parece un poco, ¿no? Pero bueno, no puedo establecer así a simple vista que exista una correlación entre ambas criptomonedas y además en un periodo tan corto como es de 5 horas. Así que voy a representar las dos series de datos, pues desde que tengo datos, desde el 2018 hasta septiembre del año pasado. Y bueno, así gráficamente veo que existe alguna similitud, pero tampoco mucho. La verdad que me deja con dudas, ¿no? No sé, no sabría decir si existe una correlación entre ambas criptomonedas o no. Por tanto, lo que voy a hacer para salir de dudas es imprimir la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones nos va a dar un coeficiente comprendido entre 0 y 1. Si es superior a 0,7, pues bueno, entonces tendremos una correlación entre ambas criptomonedas. Si me vengo a la matriz, le doy aquí la fila de Ethereum y la segunda columna, que es esta de Bitcoin, pues bueno, pues el colorcito parece que está en torno a 0,6, no sé. A lo mejor otras personas tienen mejor percepción del color que yo y sabrían afinar más, pero yo creo que está claro, si no me corregís, que vamos, no está por encima de 0,7 ni de broma, ¿no? Entonces, bueno, en principio yo diría que no hay correlación entre ambas criptomonedas. Pero lo que sí veo, y que llama poderosamente la atención, no sé si os habéis dado cuenta, es que Dogecoin, vamos, no guarda correlación con absolutamente ninguna de las otras criptomonedas que tenemos en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, de este pequeño análisis que acabo de hacer, pues bueno, yo saco una información que podría ser valiosa y que podría aportar a través de mi servicio de criptobanking y estaría relacionada con la diversificación de la cartera de mis clientes. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que tiene todos sus huevos en el mismo cesto y ha invertido únicamente en Bitcoin, pues en aras de que, bueno, de reducir su riesgo, ¿no? En términos de riesgo, yo le recomendaría que invirtiera en Dogecoin, que diversificara su cartera. Sin embargo, si tengo un cliente, como vemos aquí, que tiene inversiones en EOS y Bitcoin Cash, pues aquí sí está clara que existe una correlación entre ambas criptomonedas. Así que el que diversifique entre ambas, pues a lo mejor no tendría mucho sentido. Pero bueno, la verdad que esta información, ya os digo, en cuanto a términos de diversificación de carteras, pues hombre, a falta de un estudio más riguroso, se podría pensar en aportar esta información a nuestros clientes a través de este servicio de criptobanking, ¿no? Pues bien, como hemos visto que Dogecoin no guarda ninguna relación con ninguna de las otras criptomonedas que tenemos en cuenta, y antes os he comentado que Elon Musk, pues bueno, influye poderosamente sobre esta criptomoneda. De hecho, dice públicamente que la prefiere a Bitcoin porque en las operaciones diarias, pues bueno, Dogecoin parece, según él, funciona mejor que Bitcoin. Pues bueno, vamos a ver qué pasa cuando Elon Musk pone un tweet.
Vamos a ver qué pasa con el precio del Dogecoin cuando Elon Musk pone un tweet. Para tomar se toman los tweets que realiza Elon Musk y que contienen la palabra Dogecoin y bueno, a través de unas herramientas de procesado de lenguaje natural, unas de estas librerías, ¿no?, de las que hablábamos antes, pero que no he mencionado porque no están, que son NLTK y Gensim, pues bueno, realizamos un preprocesado de esos tweets y representamos gráficamente esto que tenemos aquí, ¿vale? En azul tenemos lo que es el precio de Dogecoin, cómo varía desde 2020 hasta cuando tenemos datos, septiembre de 2021. Y luego los puntitos rojos que veis son los instantes en los cuales Elon Musk, pues bueno, ha puesto un tweet relacionado con Dogecoin en Twitter. Pues bueno, así a simple vista, lo que puedo ver es que en este punto de aquí, muy cercano a mayo de 2021, bueno, hace un comentario que lo peta, porque mirad cómo sube bruscamente el precio para luego bajar, volver a subir y demás. Un compañero me dijo que es probable que este punto coincida, asistió además a un conocido programa de la televisión norteamericana y bueno, pues tuvo que hacer algún tipo de comentario sobre esta criptomoneda, ¿vale? Luego, por otro lado, lo que veo, pues mira, en estos 3 tweets que hizo posteriormente a julio del año 2021, pues no sé muy bien qué diría, pero vamos, el precio de Dogecoin bajó a raíz de estos 3 comentarios que hizo, ¿vale? Bueno, esta es una forma curiosa de ver cómo influye un personaje tan importante últimamente sobre el precio de Dogecoin, en este caso. Vamos a realizar un análisis más fino, ¿vale? Y aquí lo que vemos es en el eje X los minutos que pasan desde que Elon Musk pone un tweet y en el eje Y pues la media de los beneficios, la media del beneficio, el beneficio medio, perdón, que se obtiene tras invertir en Dogecoin, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tras poner Elon Musk un tweet sobre Dogecoin, pues si nosotros invertimos en esta criptomoneda, pasados alrededor de los 2000 minutos, obtendremos un beneficio máximo. Y pasados esos 2000 minutos, este beneficio medio comienza a decrecer. Pues no sé vosotros, pero también esta es una información que igual, a falta de un análisis más riguroso, plantearía el proporcionar a mis clientes del servicio de CryptoBanking. Si tienen inversiones en Dogecoin, les podría hacer de alguna manera llegar un mensaje cada vez que Elon Musk pone un tweet sobre Dogecoin, claro, y decir, oye, mira que Elon Musk ha puesto un tweet, en los próximos 2000 minutos puedes llegar a tener hasta un 60% de beneficio medio. O sea, plantéatelo si quieres. Pero bueno. Pues bien, esto es en cuanto a la etapa de análisis exploratorio de datos, que ya veis que no he desarrollado todavía el modelo y sin embargo estoy consiguiendo unos insights, una información que puede ser bastante interesante de cara a mis clientes, ¿no? Pues bien, lo último que me quedaría ya sería crear el modelo de predicción para Bitcoin. Sí es verdad que, no sé, me quedo un poco así porque, claro, hay muchas más etapas a la hora de desarrollar un modelo. Como comentaba antes, lo que es la selección de variables. ¿Qué puede pasar? Pues que, bueno, yo tengo aquí mis datos, pues voy a decir algo completamente ridículo, pero quién sabe, lo mismo esta columna de aquí del precio
mínimo que tiene una criptomoneda durante ese periodo de un minuto, pues no tiene ninguna relevancia después de haberla analizado y no merece la pena que la tenga en cuenta mi modelo, ¿no? Pues bueno, esas son cosas que ahora mismo pues no estamos viendo, pero que son relevantes de cara a generar el modelo. O también el tema de los outliers, no sé si sabes lo que son. Pues bueno, son puntos anómalos. Imaginad que tenemos una lista, bueno, un dataset con un montón de clientes y el teléfono móvil que utilizan. Y yo quiero saber, en base al teléfono móvil que utilizan y otros datos, cuáles son los clientes más susceptibles de poder cambiar de móvil y comprar el teléfono que yo les voy a ofertar. Pues bueno, un outlier podría ser alguien que utiliza todavía un Nokia 3210 o un Alcatel. Es decir, son clientes anómalos. Son clientes que no quiero tener en cuenta, pues porque seguramente voy a perder el tiempo tratando de convencerles que cambien de teléfono, ¿no? Pues bueno, esas cosas hay que tenerlas también en cuenta, ¿no? Eliminar esos puntos anómalos de nuestro conjunto de datos que pueden añadir mucho ruido a nuestro modelo. Bien. Pues bueno, para desarrollar mi modelo, a ver, perdón. Bien, voy a ir a la última transparencia. Voy a utilizar lo que se denomina como Deep Learning, ¿vale? Un algoritmo de Deep Learning. Estos algoritmos están basados en el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Y básicamente, vamos, muy por encima, a nivel muy conceptual, lo que tenemos es algo así. Perdón, voy a ponerla entera. Bien. Pues bien, si cada circulito representa una neurona y luego estas flechitas, pues las conexiones entre las neuronas, lo que hace mi algoritmo de Deep Learning es que cada conjunto de células, bueno, está especializado en una tarea. Estas células, por así llamarlas de alguna manera, lo digo así incorrectamente para que me entendáis, están distribuidas en distintas capas. Tenemos una capa de entrada que, por así decirlo, sería la capa que recibe los datos, unas capas ocultas, que son estas que tenemos aquí y que pueden ser más de dos, pues son las encargadas de realizar las computaciones, las operaciones. Son las encargadas de aprender, entre comillas, ¿vale? Y luego tendríamos una capa de salida que, bueno, como yo lo que voy a hacer es predecir únicamente un dato, pues bueno, aquí he puesto, por así decirlo, una célula. Pero la capa de salida podría tener más de una y de tres y, bueno, las que se necesiten, ¿no? Por tanto, ver la distribución, ¿no?, de esta red. Tenemos un conjunto especializado en recibir los datos, otro en realizar las operaciones y computaciones y otra que recibe el dato ya para mostrar a la salida. Pues bueno, teniendo en cuenta que voy a utilizar estas redes neuronales de las que estoy hablando, pues bueno, ejecuto mi modelo y obtengo una predicción tal como esta. A ver, lo que no he comentado es que voy a tratar de predecir el precio de cierre para Bitcoin únicamente. Solo una criptomoneda, no para las otras tres. Entonces, en rojo tendría el precio real del Bitcoin y en verde tendría la predicción. Bueno, pues lo que es el modelo no parece que haya ido mal. Ha seguido por lo menos la curva y bueno, la verdad que ha estado bastante acertado. De todas formas, es un fenómeno muy complejo y se podría afinar mucho más. Recordad lo que he comentado antes. Afecta a la inflación, afecta a que el presidente de un país de Centroamérica, que no tiene una relevancia geopolítica o económica a nivel mundial, pues bueno, diga que va a pagar deuda pública con Bitcoin.
afecta que los tipos de interés en Estados Unidos suban, porque hace que la gente deje de invertir en criptomoneda para pasarse a comprar en deuda pública. Afecta seguramente el conflicto, bueno, que todavía no se ha dado lugar, y espero que no, entre Rusia y Ucrania. O sea, todas estas cosas afectan y si se tuvieran en cuenta, pues podría ser que se afinara más en la predicción. Pero bueno, para esta masterclass y teniendo en cuenta pues que únicamente he tenido en cuenta lo que son el precio de la criptomoneda, los precios de, pues bueno, la serie histórica, pues la verdad que ha salido bastante bien. Otra cosa que no he dicho sobre este modelo es que realiza una predicción a 1 hora. O sea que esta es una información que perfectamente podríamos valorar el presentar a nuestros clientes. Es decir, yo tengo aquí esta predicción, que sepas que esto pues está hecho a 1 hora y tiene pues bueno tal capacidad de predicción, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Gracias a todos por escucharme